Muy buenos días, hermanos. Es un honor para mí estar aquí una vez más, ser portador de la palabra, y esta mañana quiero hablarles acerca de nuestra identidad en Cristo. Y quiero hablarles acerca sobre qué éramos antes de conocer a Cristo y qué somos ahora que ya conocemos a Cristo. No sé cuántos han visto la película Vencedor. Es una película que salió recién, creo, a inicio de este año o el año pasado a fin de año. Esta película Vencedor, yo sé que muchos la han visto. Parte de la película trata de esto. Trata primero sobre nuestra identidad, pero hay una porción en la película en la cual aparece un enfermo y aparece un profesor. Este enfermo era un borracho alcohólico y no tenía casi nada, pero al lado estaba un profesor que le va a visitar al enfermo que ya se estaba muriendo. Y cuando tienen esta conversación, el enfermo le pregunta al profesor, le dice: ¿quién eres? Y el profesor le dice: soy profesor, mi nombre es, le dice su nombre, y le vuelve a preguntar, le dice: ¿quién eres? Si te quitan todo tu cargo, ¿quién eres? Y esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos, hermanos, porque no sabemos muchas veces quiénes somos. Y es muy importante que nosotros podamos basar todo nuestro concepto en lo que dice la palabra de Dios. Y así como esto, tal vez muchos se han preguntado: ¿quién soy? O alguien le ha preguntado a ustedes: ¿quién eres? Y tal vez tu respuesta, hermano, ha sido: soy profesor, soy ingeniero, soy licenciado, mi nombre es tanto, soy de tal país. Y la pregunta va más profunda, hermanos: ¿quiénes somos si nos quitan todo eso? Y yo quiero en este tiempo hablarles de esto porque en este tiempo, hermanos, vemos que muchas cosas están definiendo quiénes somos. Vemos que la situación define quiénes somos. Vemos que los problemas definen quiénes somos. Vemos que personas definen quiénes somos, circunstancias, posesiones, pero en esta mañana yo quiero hablarte acerca de qué es lo que dice Dios de nuestra identidad. Y para esto quisiera que vayamos al libro de Efesios, hermanos, si tienen Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, vamos a leer. Efesios capítulo 2, versos 4 al 7, hermanos. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el libro de Efesios ha sido un libro escrito por Pablo. El libro de Efesios es una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que estaba en un lugar que se llamaba Éfeso. Amén. Entonces, esta ciudad, hermanos, era muy conocida, había mucho comercio ahí. Pero en esta ciudad de Éfeso también había una diosa que se llamaba Artemisa, y esta diosa era muy adorada. Esta diosa era tan importante para este pueblo que la economía en gran parte dependía de esta diosa, porque muchos venían a adorar a esta diosa, pero también muchos fabricaban estatuas de esta diosa y los vendían, y la gente de eso se mantenía. Por eso es que se sentían mal cuando el evangelio entraba ahí, porque la gente se convertía a Cristo y ya no compraba estas estatuas. Pero también el libro de Efesios, hermanos, trata sobre todo de dos cosas. Primero, de cómo Dios nos ha sacado de nuestra anterior vida, cómo Dios nos ha sacado a esta nueva vida, y ahora cómo nosotros debemos vivir en la vida cristiana. Si usted lee el libro de Efesios va a encontrar eso, cómo Dios nos ha sacado, qué es lo que Dios ha hecho, y ahora cómo nosotros tenemos que vivir esta vida cristiana. Y en cuanto a cómo Dios nos ha sacado, nos indica también qué es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Quiénes somos ahora nosotros que estamos en Cristo Jesús? El apóstol Pablo ha escrito esta carta en la cárcel. Imagínense, hermanos, después de sufrir tanto, el apóstol Pablo está en la cárcel, y de esta cárcel, encarcelado domiciliariamente, escribe esta carta. Y estaba preocupado el apóstol Pablo porque habían llegado
filosofías religiosas a la iglesia de Éfeso. Y muchos estaban con la intención de adorar también a esta diosa Artemisa. Entonces el apóstol Pablo le escribe esta carta para recordarles verdades que también el Señor nos quiere recordar a nosotros, iglesia, en esta mañana. Esta iglesia podemos decir que tenía un peligro de identidad. Tal vez por el comercio que había mucho en esa ciudad. Y la iglesia de hoy, hermanos, también tiene un peligro de identidad. La iglesia de hoy, hermano, muchas veces se define por qué es lo que dice el gobierno o por los problemas socioculturales que pasamos. Estas cosas, hermanos, no pueden definir, hermanos, la iglesia. La iglesia, hermanos, está definida por Cristo. Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de qué es lo que Dios dice de nuestra identidad. Y lo primero, hermanos, que Dios dice de nuestra identidad es que Dios nos amó. Si nos vamos, hermanos, al versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El Señor, hermanos, nos ha amado, y este amor, cuando dice nos amó, implica que nosotros no hicimos en inicio, al principio, nada. El Señor nos ha amado a nosotros y nosotros nos hicimos amar con el Señor. Nosotros, hermanos, no escogimos a Dios. Nosotros no le amamos a Dios primero. Él nos ha amado primero. Por eso dice que Dios nos amó. Nosotros recibimos ese amor. Entonces, hermanos, Dios fue quien tomó esa iniciativa. Y si podemos ir nosotros, hermanos, al libro de 1 Juan 4:10. El libro de 1 Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si nosotros, hermanos, ahora podemos amar al Señor, es porque Él nos ha amado primero. Él ha tomado la iniciativa. El amor de Dios, hermanos, también nos dice aquí que es grande. El amor con que nos amó es un amor grande, porque ahí mismo lo dice en el verso 4. Dice que por su gran amor. El amor de Dios, hermanos, no tiene comparación. El amor de Dios, hermanos, es abundante. No se puede explicar, hermanos. Es tan grande, hermanos, que no tenemos la capacidad de entender este amor. Y este amor tan grande, hermanos, del Señor, Él lo ha demostrado por su misericordia, hermanos, personal con cada uno de nosotros. Muchos pensamos que la misericordia del Señor tal vez es algo a la cual nosotros tenemos que acceder, pero el Señor, hermanos, cuando estábamos nosotros en otro tiempo, ha querido mostrar su misericordia, y hoy en este tiempo, hermanos, también el Señor nos muestra su misericordia personalmente, hermano. Y usted, hermano, sabe cómo Dios muestra su misericordia a nosotros, cómo Dios le ha sacado de la vida que tenía. Yo quiero que piense usted qué vida tenía antes y qué vida tiene ahora. El Señor ha tenido misericordia personal de cada uno de nosotros. Y mi pregunta, hermano, es esta: si el Señor nos ha amado con un gran amor, abundante amor, con un amor que no entendemos, y el Señor tuvo una misericordia personal con nosotros, hermanos, ¿qué razón nosotros tenemos para buscar amor en otras cosas? ¿Por qué muchas veces, hermanos, buscamos amor en personas? Muchos jóvenes, hermanos, muchas jovencitas, adolescentes, están buscando amor en un chico y luego en otro chico. Y buscamos amor muchas veces así en personas que realmente no nos satisfacen. ¿Por qué, hermanos? Nosotros ahora que estamos en Cristo, no debemos, hermanos, buscar amor en las posesiones, no debemos buscar amor, refugio, tampoco en lo que la persona nos diga, tampoco, hermanos, en lo que usted sienta, hermanos, porque muchas veces lo que sentimos va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso. Muchas veces nos sentimos mal y eso muchas veces nos define. Hermanos, no tenemos por qué nosotros buscar amor en otras cosas, porque el Señor ya nos ha amado y su amor es grande, es abundante. No podemos imaginar, hermanos, la satisfacción, hermanos, plena, hermanos, del amor que necesitamos.
Y todos desde que nacemos necesitamos amor. Está, hermanos, en Cristo. Así que, hermanos, si queremos amor, si nos queremos sentir amados, hermanos, jóvenes y señoritas, debemos buscarlo en Dios y no en las personas. Él nos ama con un amor afectuoso, con un amor cariñoso. Y su amor con nosotros es un amor personal, hermanos. Por eso, hermanos, es que muchos niños, adolescentes o jóvenes se refugian en muchas cosas, hermanos. Incluso adolescentes o jóvenes que ya hemos venido a la iglesia, o personas mayores también, nos refugiamos en otras cosas, buscamos otras cosas. Muchas personas allá afuera que no conocen a Dios se refugian en las drogas, en el alcohol, en la infidelidad, en el amor al dinero, porque aún, hermanos, no han conocido el amor de Dios. Y también, hermanos, es nuestro deber, muchos hermanos de aquí son padres. Es su deber, hermanos, ustedes enseñarles a sus hijos a que puedan amar al Señor. Porque cuando no le enseñamos estas cosas, los hijos van a buscar amor allá afuera, porque no han encontrado amor de Dios, pero tampoco han encontrado el amor de la familia. Entonces, hermano, es muy importante que usted, si tiene hijos, dé amor a su familia, pero también enseñe a su hijo a que él pueda amar al Señor primeramente. Somos entonces, hermanos, amados, no tenemos por qué buscar amor afuera. Cuando entendamos, hermano, y cuando creamos estas palabras del Señor plenamente en nuestro corazón, no vamos a tener necesidad de buscar amor, hermanos. Y muchos jóvenes hoy en día buscan amor también en las redes. Pero, hermanos, yo les animo, jóvenes hermanos, a todos, busquemos ese amor y satisfacción plena en Jesucristo. Jesucristo nunca falla, Jesucristo no engaña, Jesucristo no traiciona. Si nos acercamos a Jesucristo vamos a encontrar amor de verdad, y ese amor solo viene de Dios. Entonces, hermanos, lo primero que Dios hace con nosotros es que nos ama. Dios nos amó, hermanos. Lo segundo, hermanos, que Dios hace, y cómo Dios, ¿qué dice acerca de nuestra identidad? Es que Dios nos da vida, hermanos. Y ahora muchos se preguntarán, yo ya estoy vivo y siempre he estado vivo, ¿o algún momento me he muerto? ¿No? ¿O he muerto? No, hermanos. ¿Cuál era, hermanos, nuestra condición antes? O en otro tiempo, hermanos. Y es muy interesante, hermanos, porque aquí en el capítulo 2, hermanos, aparece como 6 veces esa palabra, o referencia a esa palabra que dice en otro tiempo. Y esto hace referencia, hermanos, porque hay una diferencia, hermanos, del tiempo anterior a Cristo y el tiempo después de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Amén. Por eso es muy importante esto. Pero ¿cuál era nuestra condición? Si leemos capítulo 2 del versículo 1 al 4, nos va a decir estas cosas: que éramos muertos en delitos y pecados, que andábamos nosotros en la corriente de este mundo, que la carne nos dominaba y que los deseos nos dominaban. Entonces, hermanos, entonces estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos en la corriente de este mundo, los deseos nos dominaban y nuestra carne nos dominaba. Estábamos, en otras palabras, hermanos, muertos. Y muchas veces hay personas que están muertos en sus delitos y pecados, pero piensan que están vivos. Piensan que no necesitan de nada, pero realmente están muertos. Y en un tiempo nosotros estábamos así, hermanos. Y es muy peligroso, hermanos, el pecado. Porque, hermanos, ¿sabe qué? El pecado, hermano, uno se acerca al pecado intencionalmente. Uno se acerca al pecado muchas veces porque uno quiere, por voluntad propia. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando uno se acerca al pecado así, el pecado te agarra y el pecado te mata. Por eso es que dice que muchos estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando uno ya está muerto en delitos y pecados, uno ya no se acerca voluntariamente al pecado ni intencionalmente, sino de que uno ya es esclavo del pecado. Por eso es muy peligroso, hermanos, acercarnos intencionalmente al pecado. Porque cuando uno se acerca, el pecado te hace esclavo. Y hay una frase, hermano, no sé si ustedes la han escuchado, dice que si tú no matas al pecado, el pecado te va a matar a ti.
Y yo quisiera, hermanos, que piensen en esta mañana. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos están dominando? ¿O qué cosas hay en nuestra vida, hermanos? ¿Qué pecados hay a las cuales nosotros nos acercamos muchas veces, voluntariamente, intencionalmente? Tenga mucho cuidado, hermano, porque uno puede acercarse así al pecado, pero luego ese pecado nos va a hacer esclavos. Si no matamos ese pecado, el pecado nos va a matar a nosotros. Hay cosas tal vez en nuestra vida que seguimos arrastrando y de vez en cuando seguimos acercándonos intencionalmente. Le animo a que usted pueda matar ese pecado, a que pueda pedirle al Señor que le ayude a destruir ese pecado, porque si no lo hace, ese pecado le va a destruir a usted. Esa era nuestra condición antes, muertos en delitos y pecados. Pero el Señor, hermanos, nos ha dado vida. Y esta vida, hermanos, que el Señor nos ha dado, el mundo no lo entiende, hermano. El mundo no entiende esa vida que Dios nos ha dado. Porque el mundo no tiene esa vida todavía. Es como cuando nosotros podemos ver a una mujer que está embarazada y uno no puede decirle nada a ese bebé que está dentro en la pancita porque aún no ha nacido y no puede entender nada. Pero cuando una persona ya ha nacido y cuando va creciendo ya podemos decirle algunas cosas y nos va a entender perfectamente. El mundo no ha experimentado el nuevo nacimiento, nosotros sí. Y el Señor nos ha dado vida por eso cuando estábamos muertos. Y esta vida ha sido por su gran amor, hermano. Como le dije, no fue por voluntad nuestra, sino por iniciativa de Él. Él demostró su amor con sacrificio. Y usted sabe el precio que Jesucristo ha pagado por nosotros. Jesucristo ha tenido que morir allá en la cruz, en ese tiempo, para que nosotros ahora podamos vivir. Ese amor con quien nos amó, con quien nos dio vida, implicó sacrificio. Él nos dio vida con sacrificio, pero también ese amor no solo implicó sacrificio, sino también que ese amor del que Dios hablaba tuvo que ser demostrado, tuvo que ser real en ese sacrificio. El amor de Dios se demuestra con sacrificios. Y yo le pregunto, hermano, ¿el mundo en este tiempo nos ofrece igual amor? ¿El mundo en este tiempo nos ofrece placer, nos ofrece vida igual, satisfacción? Pero ¿qué estilo de vida nos ofrece, hermano? El mundo nos ofrece algo que luego nunca lo cumple. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no demuestra nada hacia nosotros. Los pecados que nosotros tenemos y lo que el mundo nos ofrece, el amor del cual habla el mundo, no tiene sacrificio. El amor es entregarse a otra persona y Jesucristo lo ha hecho. Jesucristo se ha entregado su vida por nosotros. Pero el amor del mundo tiene que ver con otra cosa. El amor del mundo tiene que ver con yo me hago satisfacer a mí mismo a expensas y sin importar lo que otra persona quiere. El mundo habla de amor, pero no lo demuestra. Dios habla de amor y lo demuestra. Así que, hermano, si usted está buscando amor, búsquelo en alguien que demuestra su amor, no alguien que solamente habla de amor y nunca lo demuestra. El amor implica sacrificio. Y si usted ama a alguien, también va a saber sacrificarse, porque Él se ha sacrificado por nosotros. Y nosotros también, si amamos a las personas, debemos sacrificarnos por las personas. El amor implica, hermanos, sacrificio. El amor no es pensar en mí, sino pensar para la otra persona. Y estar dispuesto a hacer cosas que muchas veces no siempre nos van a agradar, pero vamos a tener que hacerlo porque amamos a las personas. El Señor, hermanos, nos ha dado vida. Y todo esto, toda esta vida ha sido por gracia. Ha sido un regalo inmerecido. Y esta gracia tiene que traernos también a nosotros. Este amor con que Dios nos ha amado tiene que provocar en nosotros, hermanos,
gratitud. Y yo le pregunto, hermanos, ¿usted está siendo agradecido con la vida que el Señor nos ha dado? Porque esta vida de la cual habla no solamente es una vida de la existencia, sino es una plenitud de vida, hermano. Y esta plenitud de vida que el Señor nos ha dado tiene que provocar en nosotros gratitud, tiene que provocar en nosotros contentamiento, hermano. Y yo le animo a que usted también pueda demostrar ese amor con que Dios nos ha amado para darnos vida. Demuestre ese amor también con sacrificio a las personas. No solamente hablemos de amor, sino que demos amor a las personas con nuestras acciones. Y en este tiempo de cuarentena, donde muchas personas necesitan, podemos demostrar nuestro amor a las personas de muchas formas, no precisamente en lo económico, sino de muchas formas. Yo le animo a que usted demuestre ese amor. Lo tercero que Dios dice, hermanos, también de nosotros, es que Él nos puso a nosotros en Cristo. Porque dice el verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y cuando dice nos hizo sentar, esa palabra en el griego significa que nos puso en compañía con Jesús. Nos puso junto a Jesucristo. Y ahora ya no estamos solos, sino estamos junto con Jesucristo. Y la pregunta es ahora, ¿dónde? Aquí dice en los lugares celestiales. Pero esta palabra donde dice lugares celestiales, hermano, significa este cielo del cual habla. Lugares celestiales tiene que ver con un cielo, y este cielo se refiere al cielo inferior, hermano, a esta tierra, aquí donde vivimos, a este cielo. Entonces, hermanos, ya no andamos solos como antes estábamos. Ahora Jesucristo vive con nosotros. Y en este cielo inferior, en esta tierra, Dios nos ha puesto en Cristo. Antes no teníamos consolador, no teníamos guía, no teníamos a nadie. Pero ahora Dios nos ha puesto a nosotros junto a Cristo. Y ya no estamos solos. Y esto usted debe recordar cuando está pasando por momentos difíciles. No está solo. Jesucristo está ahí con usted. Estamos en Cristo. Ya no estamos solos. Y si nos fijamos, hermanos, en la Biblia hay muchas promesas, pero que tienen una condicionante, y la condicionante es en Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Y hay muchas cosas que la Biblia nos promete en Cristo, a la cual nosotros ahora, hermanos, tenemos acceso libre, hermanos. Ya no podemos estar como el mundo, hermano. Ya no podemos estar pensando como los que piensan afuera. Ya no podemos estar nosotros buscando amor afuera. No podemos estar viviendo de acuerdo a nuestros deseos carnales. Porque Jesucristo, hermanos, ya ha hecho un sacrificio para que nosotros podamos tener vida eterna y una vida plena, para que nosotros, hermanos, ya no seamos esclavos del pecado, para que nosotros podamos salir de ese pecado. Jesucristo ha pagado un alto precio por eso. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cómo nosotros ahora vamos a demostrar también? Y la manera en que debemos hacer es con gratitud, hermanos. El Señor, hermanos, nos ha puesto en Cristo. Ahora ya no estamos solos, hermanos. Podemos atesorarnos de las promesas de la Biblia porque estamos en Cristo, hermanos. Entonces, si estamos en Cristo y con Cristo, yo le pregunto, ¿quién debe determinar nuestra identidad? ¿Nuestras posesiones? ¿Las personas? ¿Lo que nosotros sentimos? ¿Lo que nosotros hacemos? ¿Nuestros títulos? ¿El COVID-19 será que puede darnos identidad? ¿El sufrimiento será que determina quiénes somos? No, hermanos. Cristo determina quiénes somos, porque ahora ya estamos en Él. Y ya no podemos pensar por nuestra propia cuenta, de acuerdo, no podemos definirnos nosotros de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque ya vivimos en Cristo, hermano. Y si usted no lo sabía, yo se lo recuerdo, hermano. Ahora usted, hermano, ya no puede creer las mentiras que le dicen afuera. Ya no podemos, hermanos, creer las mentiras de nuestra mente, hermano. No podemos creer las mentiras muchas veces también de nuestro corazón. Ahora que estamos en Cristo, debemos creer las cosas que Cristo dice de nosotros. Y la pregunta que usted se debe hacer es, ¿qué dice Cristo acerca de mí? ¿Qué dice la Biblia acerca de mí? Cuando esté pasando por momentos difíciles, cuando las personas le digan que no sirve, que no vale,
O cuando usted, hermano, se sienta que no tiene dinero, de que no tiene trabajo. De hecho, yo muchas veces me he sentido así y he dicho, soy un fracasado, mi familia no es exitosa. Y cuando usted se sienta así también, recuerde, hermanos, que eso no puede definir lo que usted es. Lo que usted es, hermano, lo define Cristo. Y lo que Cristo dice es que nos puso en Él. Y luego, hermanos, va a decir la Biblia, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 7, hermanos, dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él, hermanos, es dueño de todo. Y Él nos ha sacado, hermanos, de otra vida para mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia. Él quiere darnos una vida plena, hermano, una vida de la cual no imaginamos. Y mi pregunta es, ¿cómo está viviendo usted? ¿Está viviendo una vida plena? ¿Puede decir usted en este momento, yo estoy en Cristo, estoy en paz con Dios, lo siento en mi corazón, vivo la plenitud a pesar de los sufrimientos, a pesar de las necesidades? Tengo una vida plena en Cristo. ¿Usted lo puede decir, hermano? Cristo, hermanos, define quiénes somos, no el mundo. Aun cuando no tengamos nada, aun cuando lo perdamos todo, Cristo sigue definiendo quiénes somos. Aun cuando las personas te digan que eres feo, que no sirves o que eres un fracasado, Cristo define quiénes somos, no las personas. Y muchas veces nosotros actuamos de acuerdo a lo que dicen las personas y no de acuerdo a lo que dice Cristo. Yo le animo, hermano, que usted pueda pensar en esto. Las personas ya no pueden definir lo que somos, las circunstancias no pueden. Este tiempo de sufrimiento que estamos viviendo, esta cuarentena, que hoy ya vamos a entrar de nuevo el miércoles, esta enfermedad del COVID-19 no puede definir, hermano, quiénes somos. No puede definir quién es la iglesia. La iglesia, cada uno de ustedes, está definido por lo que Cristo dice. Y si aún no estamos viviendo una vida plena en Cristo, yo le animo a que usted en esta mañana pueda pensar en estas verdades. Y la verdad primera que les he dicho es que somos amados, de que Dios nos ama a pesar de lo que vivamos. Lo segundo es de que Él nos dio vida. Y lo tercero es que nos puso en Cristo. Mi pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Si hasta ahora hemos estado viviendo de acuerdo a lo que el mundo nos dice, de acuerdo a lo que nuestros deseos nos dicen, o de acuerdo a lo que Dios dice en estas palabras. Cuando el apóstol Pablo, hermano, escribe esta carta, el apóstol Pablo estaba sufriendo, estaba en la cárcel, estaba sin dinero tal vez, claramente porque vemos que los filipenses le envían dinero, estaba sin dinero entonces. Y a pesar de él estar viviendo esto, hermano, él ha encontrado su identidad en Cristo. Y a pesar de estar viviendo en sufrimiento, aquí en lo que hemos visto, él nos empieza a hablar de las abundantes riquezas de su gracia. En medio del sufrimiento, el apóstol Pablo está hablando de identidad, porque el sufrimiento del apóstol Pablo no han definido quién era él. Y el sufrimiento que nosotros estamos viviendo tal vez no pueden, hermanos, definir quiénes somos nosotros. Pero, hermanos, los efesios tal vez no estaban sufriendo, tenían libertad, no estaban en la cárcel, había una capital bancaria ahí, muchos venían a adorar a la diosa Artemisa, había mucho dinero en circulación, pero no tenían en claro cuál era su identidad. No se requiere, hermanos, de posesiones, de cosas para conocer nuestra identidad, porque nuestra identidad solo lo da Cristo. Y les hablaba acerca de la película. En la película, hermanos, el enfermo del cual les hablaba, este enfermo, estaba muy enfermo, estaba ya por morir casi, no tenía posesiones, casi no tenía nada porque había venido de una vida de alcohol, de muchas cosas,
Este enfermo del que les hablaba no tenía ni siquiera familia, tal vez tenía, pero estaba todo separada. Este enfermo no tenía empleo, tal vez no tenía ni dinero. En cambio, este profesor del que les hablaba, este profesor estaba sano, no estaba enfermo. Este profesor, hermanos, tenía buena casa. Este profesor tenía una familia, una linda familia, tenía una esposa, tenía hijos. Este profesor tenía un empleo, pero no había encontrado su identidad. En cambio, el enfermo, que estaba muriendo, que no tenía posesiones, no tenía una familia, no tenía empleo, ha encontrado su identidad. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted ha encontrado su identidad en Cristo? Y encontrar nuestra identidad en Cristo es creer y vivir todo lo que Él dice acerca de nosotros. Y no creer las mentiras que allá afuera nos dicen. Si tenemos la convicción y creemos todo lo que el Señor nos dice, vamos a vivir esa plenitud y no vamos a buscar amor en otras cosas. Y a lo mejor en este tiempo, hermanos, hay una crisis que puede estar definiéndole a usted. Tal vez el miedo puede estar definiéndole a usted por esta pandemia. Tal vez los médicos pueden definir quién es usted, porque usted tal vez no está enfermo, pero tal vez todos estamos mirando a la solución que los médicos puedan dar a este virus que estamos experimentando en este tiempo. Tal vez hay una persona que está definiendo quiénes somos, o muchas personas que definen quiénes somos. Tal vez las posesiones están definiendo quién es usted. Tal vez lo que piensa y lo que siente y cómo se siente está definiendo quién es usted. Nunca, hermanos, vamos a encontrar una identidad plena y verdadera en estas cosas. Nunca vamos a vivir una vida plena en estas cosas. En cambio, hermanos, solo en Cristo vamos a vivir una vida plena. Y cuando entendamos esto, hermanos, no vamos a buscar amor en otras cosas. Y la Biblia nos dice mucho acerca de lo que Cristo dice acerca de nosotros. Yo le invito a que usted pueda leer el capítulo 1 y el capítulo 2 completo, hermano, y usted va a ver muchas cosas que Cristo dice de nosotros. Pero una de las cosas que el Señor dice de nosotros, que hemos visto aquí, es que somos amados. No tenemos, hermanos, jóvenes, adolescentes, por qué buscar amor en otras cosas, en otras personas. Somos amados por Cristo. Tenemos una vida plena. Dios nos ha dado una vida plena, plenitud. También nos dice de que no estamos solos, somos uno con Cristo. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos amados por Dios, tenemos una vida plena en Dios y somos perdonados. Él ha perdonado todos nuestros pecados. En otro tiempo vivíamos una vida, pero ahora el Señor nos ha perdonado. Y hay mucho más de lo que la Biblia dice acerca de quiénes somos. Yo le invito a que usted pueda creer estas verdades, pueda encontrar satisfacción verdadera en Cristo y no en las cosas. Y si a usted tal vez esta palabra le ha conmovido y tal vez usted hasta ahora ha estado poniendo su esperanza en algunas cosas, yo le animo a que en este momento usted pueda pensar en estas verdades y que solo Cristo sea quien defina su identidad. Usted, hermano, es amado, no importa lo que las personas les digan. Usted, hermano, tiene una vida plena en Jesucristo. No importa nuestras posesiones. Si la tenemos, gloria a Dios, pero si no la tenemos, igual gloria a Dios. Eso no define quiénes somos. No estamos solos y somos perdonados. Cuando usted sienta que está decayendo abajo, hermano, y cuando el diablo le diga en su mente de que eres un pecador, de que no sirves, de que has vuelto a caer en pecado, levántese y crea estas verdades. Somos perdonados. Yo le invito, hermano, a que podamos orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas verdades profundas que tú nos dices. Tal vez nosotros en otro tiempo buscábamos deseo, buscábamos placer en otras cosas. Y tal vez muchos ahora incluso estamos como que queriendo buscar placeres en otras cosas.
Perdónanos, Señor. Ayúdanos a creer en las verdades que tú nos dices. Y tú dices esta verdad de nosotros. Somos amados, somos perdonados, tenemos una vida plena. Ayúdanos, Señor, a creer esto y que estamos contigo y que tú nunca nos vas a dejar. Ayúdanos a no buscar satisfacción, plenitud, ni en personas, ni en posesiones, ni en lo que sentimos, ni en lo que pensamos, ni en lo que el gobierno incluso diga, ni en esta enfermedad que estamos viviendo. Ayúdanos a encontrar identidad en ti, Señor. Que nada de esto de lo que está pasando en el mundo pueda definir quién es la iglesia, quiénes somos nosotros, sino de que nosotros vivamos una vida plena, agradecida, completa en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En tus manos dejo todo esto y que ahora podamos vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.